buenas tardes. Mi nombre es Nuria Díaz Sánchez, actualmente soy maestra de Reiki Usui tradicional y tibetano. De hace poco tiempo, aunque comencé en este camino del Reiki, que se llama Reikido en japonés, porque Do en japonés significa camino, hace ya pues como unos 10 años. Y bueno, empecé por el primer nivel y a 10 años después me decidí a hacer la maestría y aquí estoy. El hecho de hacer la maestría realmente surgió de una manera fortuita un poco, aunque a veces lo había pensado en hacerlo, nunca se habían dado las condiciones, o no tenía tiempo, o no tenía ganas, o no tenía... Bueno, el caso es que debido a todos estos tiempos que hemos vivido ahora, con todo esto de la pandemia y tal, estar tanto tiempo en casa todos y demás, empecé a darle vueltas y empecé a conectarme de nuevo con las sesiones de Reiki a distancia, puesto que no nos podíamos encontrar. Entonces, creo que fue lo que el Reiki, o sea, mi camino me llevó a ese punto y dijo, bueno, vamos a aprovechar aquí. Yo lo sentí como una llamada. El hecho de decidirme al final a hacerla fue, también es verdad que por consejo de mi familia, amigos y demás, y también fue muy importante el hecho de que mi maestro dijera que... O sea, yo le preguntase, y aunque él no se suele implicar en estas cosas porque no le competen, sí que es verdad que fue como el clic que me hizo falta para cuando me dijo bueno, que lo que yo estaba buscando realmente, y es verdad que era una búsqueda personal, era no acabar, sino terminar la formación en Reiki con la maestría, que es el último nivel, y ese fue, y bueno, la verdad es que todo se juntó todo, realmente. Y bueno, la verdad es que creo que ha sido una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Luego también quería deciros, contaros que mi maestría la he realizado con la misma persona con la que empecé hace 10 años, que la vida lo trajo a mi vida, o yo llegué a la suya porque tenía que ser así, que es Norberto Chicharo Villalba. Él es el vicepresidente de la Asociación Buscadores de Plenitud. Para mí es el mejor maestro, obviamente, pero realmente el transcurso de los años me ha demostrado que tanto a nivel maestro Reiki como a nivel ser humano y a nivel de lo que te aporta y lo que te hace crecer, no podía ser otro, nada más que él. Bien, hoy estoy aquí con vosotros para contaros un poquito más sobre todo esto del Reiki, y cómo no hay que empezar por su historia y cómo fue creado y cómo surgió. En el año 1826 nació Mikao Usui, que fue el creador de la terapia Reiki, y fue un monje budista, nació en Japón, falleció en 1926, el 9 de marzo, también en Japón. Se saben cosas ciertas sobre él, como que fue monje budista, y luego se habla mucho de su vida personal, y hay muchas cosas que en algunas historias te cuentan una cosa, en otras. Lo que sí que es cierto es que él era monje y que ya practicaba una terapia de imposición de manos que se llama Qigong, de origen chino. ¿Qué ocurría? Que esta terapia, que sigue existiendo, esta terapia utiliza tu propia energía. Y cuando tú terminas la sesión, sí, ayudas a sanar, por supuesto, pero te encuentras descargado y necesitas recargarte de nuevo. Mikao Usui quería encontrar la iluminación realmente, porque él pensaba que podía haber alguna manera de hacer esto mismo sin necesidad de recargarte, sin necesidad de usar tu propia energía. Entonces, bueno, lo importante de su vida con relación al Reiki es que en esa búsqueda estaba, y el abad de uno de los monasterios, del monasterio en el que se encontraba, le recomendó buscar la manera, buscar la iluminación, buscar el método. Así que con las mismas le recomendó hacer un retiro espiritual, que constaba de meditación y ayuno durante 21 días. Y se retiró al monte Kurama, que es un monte que está en Japón. Durante 21 días estuvo, pues eso, en estado de meditación, ayunando, y
Fue en el último, en el día 21, cuando lo consiguió. Bueno, en el último podía haber bebido más, no sé si era 3 semanas las que iba a estar o es que fue justo cuando ya terminó ese día, cuando ya le llegó toda la información, es cuando decidió bajar del monte. El caso es que dicen, cuenta la historia, que recibió un destello luminoso que casi le dejó ciego y que acto seguido los símbolos de Reiki le aparecieron y él consiguió contactar, consiguió juntar, o sea, compenetrar su energía vital, la que todos tenemos, con la energía universal, que es el Reiki, la energía universal y la energía telúrica. De esta manera, hacerse uno con el universo, o sea, realmente lo somos, pero él consiguió llegar a un estado en el que de manera voluntaria él podía ponerse en ese estado y de esa manera lo que utilizaba para sanar era la energía del universo, no la suya propia, con estas mismas, y le aparecen los símbolos, perdón, se habla de unos 4 símbolos, aunque luego se han ido implementando más, y el último se reservaba a los maestros, porque era el símbolo maestro. ¿Por qué el símbolo maestro? Porque este símbolo potenciaba a todos los demás y además los sustituía. Así se acabó lo que fue el descubrimiento del Reiki. Entonces él bajó del monte y ahí sucedieron los primeros milagros. El primero del que hablan es que se tropezó, empezó a sangrar en un pie y él puso sus manos simplemente pues como en acción pues como todos cuando nos damos un golpe, ¿no? En la acción de protegerse y la sangre dejó de fluir. Posteriormente llegó a la aldea, bajó, obviamente estaba muerto de hambre y entró en una posada. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona está 21 días de ayuno no puedes empezar a comer como si hubieras comido esta mañana, o sea, necesitas un proceso para que el cuerpo no colapse y puedas volver a digerir los alimentos y demás, pero a él no le ocurrió nada, solo pudo comer y beber tranquilamente, con lo cual también se lo considera un milagro. El siguiente se dio con el mismo posadero, porque hablando con él vio que tenía un dolor terrible de muelas y le pidió permiso para poner sus manos en la cara. Al ponerlas el dolor remitió, se encontró mucho mejor y volvió al monasterio. En el monasterio el abad que le había recomendado hacer la meditación y el retiro, estaba quejado de artritis, o sea, los dolores de la artritis también son muy fuertes, atacan a la circulación y, según también cuenta la historia, mientras charlaba con él y le contaba cómo había surgido todo, cómo había sido su retiro y lo que le había ocurrido, le fue poniendo las manos en todas las articulaciones doloridas y a lo largo del cuerpo y obviamente, como podéis imaginar, también los dolores remitieron, se encontró mucho mejor. A partir de ahí se dio cuenta que por fin la sanación con las manos, o sea, por la imposición de manos ya la conocía, pero que ahora sí que podía hacerlo con una energía que no era la suya, es la energía universal. Pues entonces lo que hizo Mikao Usui es crear un centro en el año 1922 dedicado al Reiki, solamente a la sanación por imposición de manos. Y además en ese centro también se dedicó a instruir a otras personas en esta terapia Reiki, diciendo, o sea, dicen que durante el tiempo que estuvo, porque 4 años después falleció Mikao, durante esos 4 años instruyó a un total de 18 maestros, nuevos maestros. También descubrió nuevas técnicas, porque al final la terapia Reiki lo que tiene es que va implementando porque es el universo en sí mismo, entonces conocerlo todo de primeras es imposible, o sea, van apareciendo cosas porque te las va mandando la propia energía, te las va trayendo y lo puedes ir implementando, aparecen nuevos símbolos que al principio se pasaban de una persona a otra solamente de voz, o sea, no se escribían porque según dicen estaba prohibido y luego ya sí se pueden dibujar. A partir de ahí, con diversos maestros, tuvo mucha difusión lo que es allí en Japón, sobre todo con uno de sus discípulos. ¿Y cómo dio el salto fuera del continente asiático? Pues se habla de la señora Takata, que era una mujer que vivía en Hawái, hija de padres japoneses, que se encontraba enferma. Y la medicina tradicional
no lograba curarla, no lograba encontrar qué le pasaba. Y oyó hablar de un centro que era de uno de los discípulos de Mikao, en Japón, de la terapia Reiki, y se fue. Pasó un año allí, se curó, se sanó, y ella misma se instruyó como maestra en Reiki, y con las mismas se lo llevó a Estados Unidos. Ella allí siguió su proceso, creo que sobre los años 80 una mujer alemana, del cual ahora mismo no recuerdo su nombre, fue la que lo trajo a Europa. O sea, el Reiki es una terapia relativamente nueva, entre comillas, pero que está basada en terapias milenarias, en el budismo, o sea, es como sería como una especie de que engloba muchas otras cosas. O sea, el Reiki es sanación por imposición de manos, pero engloba muchas cosas, tanto símbolos, chakras y demás. Aquí en Europa está reconocida la terapia como complemento de la medicina tradicional, y hago hincapié en complemento. Nunca jamás va a ser una terapia sustitutoria, nunca un reikista va a decir que tú dejes tu terapia de medicina tradicional, sino que va a complementar. Y la OMS en el año 2000 así lo reconoció, así lo tiene reconocido al Reiki, como una terapia complementaria a la medicina tradicional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha comprobado de más y de sobra ya los beneficios que tiene esta terapia con respecto al ser humano en todos los aspectos de la vida, pero a nivel médico, a nivel físico, lo que tiene es que hace que los medicamentos surtan efecto más rápidamente, los tratamientos se acorten, el cuerpo empieza como una especie de sanación interna que ayuda a lo que viene de fuera, ¿no? A los medicamentos, a los tratamientos médicos. Muchos hospitales en todo el mundo lo tienen como complemento a sus tratamientos, tanto para los pacientes como para los familiares de estos, porque hay veces que los familiares, pues en terapias oncológicas o en tratamientos oncológicos o de gente que está muy grave, también necesitan ese apoyo que les da el Reiki, porque al final es una sanación, ¿no? A todos los niveles. Y como iba diciendo, hay muchos hospitales que lo tienen, incluso hay muchos médicos y muchas enfermeras que al final son personas de ciencia que se han formado en esa terapia. Y se han formado, y seguramente que ellos han sido porque lo han vivenciado con sus propios pacientes. Ellos han visto que eso a sus pacientes les hace bien, porque el Reiki no tiene ninguna contraindicación. No tiene algo que puedas decir, no puedes recibir Reiki, nunca jamás el Reiki puede hacerte daño. Puede hacerte más efecto, puede ser más rápido, puede ser más sutil, pero jamás puede hacerte ningún mal. Entonces, al final, muchísima gente, cuando lo experimentas por ti mismo, da igual que seas un médico, un científico o una persona de la calle normal y corriente, te das cuenta que funciona y entonces lo implementaron. Y entonces sí que ha estado muchísimo en Puerta de Hierro, en el Ramón y Cajal, en muchos hospitales, en Jiménez Díaz aquí en Madrid, y luego a nivel, son muchísimos los nombres, no hay más que entrar en Google para ver cuántos hospitales a nivel mundial tienen la terapia Reiki como complemento. Bueno, decir también que el Reiki lo que tiene es que como te lleva a un estado profundo de relajación, eso hace que tu estrés se vaya. Por consiguiente, tu ansiedad disminuye. Eso nunca jamás puede tener un efecto adverso, tiene que ser siempre beneficioso. La medicación funciona más rápido, tú te encuentras mejor. Si es un tema de quimioterapia, te va a ayudar porque lo vas a absorber mejor, vas a tener como más defensas, porque al final sabemos todos lo que es más o menos un tratamiento de quimioterapia, vas a tener más defensas, vas a subir, tu sistema inmunológico se va a fortalecer. A nivel energético, eso que no podemos ver, pero que sí es que sentimos, vas a poder soltar bloqueos antiguos, pensamientos, todo eso al final es que es el ser humano somos muchas cosas, o sea, no solo somos este cuerpo, somos mente y espíritu también. Entonces, ¿qué hace el Reiki? El Reiki va allí donde tenga que ir y sana todo. Sana, ayuda a curar, la medicina cura, el Reiki sana, entonces es un complemento perfecto. El Reiki va a llegar donde tenga que ir
y va a ayudarte a que tú vayas soltando todo aquello que necesitas para tu curación, sea a nivel física o sea a nivel mental. Pero ya para terminar, deciros eso, que la terapia Reiki es una terapia que ayuda a todos los niveles. Como os habéis podido hacer una idea por lo que os acabo de contar. Si queréis saber alguna cosa más, tenéis alguna duda o queréis comentar cualquier cosa, me podéis escribir a mi contacto. Y nada, si os ha llamado la atención y os llama el Reikido, no tenéis nada más que comunicaros conmigo. Y os animo a que lo conozcáis, os animo a que os iniciéis en este camino, porque trae muchas satisfacciones y te cambia la vida, os lo aseguro. Gracias.